Tratamiento natural para la diabetes con aloe vera. El aloe vera es un remedio natural que se ha ganado su buena fama desde hace tiempo para aliviar distintas dolencias. Hoy te contamos cómo debes utilizarlo para que resulte efectivo para tratar la diabetes. Distintos estudios realizados en humanos y animales han demostrado que esta planta permite reducir los niveles de glucosa en sangre en apenas 2 meses. Y los resultados se ven tanto en pacientes que no dependen de la aplicación de insulina como en aquellos que son insulinodependientes. Además, usado externamente, el aloe resulta beneficioso para cuidar la piel y evitar las consecuencias del llamado pie diabético. De todas formas, recuerda que, si padeces esta enfermedad, debes también cumplir con una dieta adecuada y realizar ejercicio físico. Y no dejes de consultar a tu médico especialista de confianza ante cualquier duda y antes de probar cualquier tratamiento alternativo para que lo supervise. ¿Por qué el aloe vera es bueno para combatir el exceso de azúcar en sangre? La planta de aloe vera contiene diversas sustancias que contribuyen a mejorar la salud de las personas con diabetes. Con su consumo habitual se reducen los niveles de glucosa en sangre, a la vez que se controlan los picos de azúcar que un paciente diabético puede tener a lo largo del día. La hemodina es el principio activo del aloe vera y tiene propiedades hipoglucemiantes. También aporta 2 tipos de fibra mucílago y glucomanano que, aparte de provocar saciedad, ayudan a regular la absorción del azúcar. A su vez, es rico en fructosa, que es una forma de azúcar presente en los vegetales y que se absorbe de forma lenta. De esta manera se evitan las hiperglucemias. Una planta que aporta minerales para regular los niveles de glucosa. El aloe vera, además, es una planta que contiene minerales que benefician a las personas con diabetes. Entre ellos destacan, cromo, que tiende a normalizar los niveles de azúcar en sangre, además de contribuir a la generación de insulina. Manganeso, que es de importancia vital en la producción de insulina natural. Magnesio, del cual los pacientes diabéticos presentan valores bajos. ¿Cómo consumir correctamente aloe vera para tratar la diabetes? Para que el aloe vera resulte efectivo en el tratamiento contra la diabetes, hay que asegurarse de que sea lo más puro posible. Por eso, siempre es mejor utilizar directamente la planta antes que comprar productos que hayan sido elaborados con esta sustancia. Si tienes un jardín, genial. Si no, no te desanimes. Un balcón o una ventana siempre son útiles para albergar una maceta. La dosis recomendada es de 2 cucharadas por día del gel que contiene la hoja de aloe vera. De esta manera se logran reducir los niveles de azúcar en sangre hasta un 50% en 2 meses. Si tienes la suerte de contar con la hoja fresca de aloe, solo tienes que lavarla bien y extraer la cantidad del gel que necesites consumir. Luego, envuelve la hoja en un film y guárdala en la nevera. Tratamiento para el pie diabético con aloe vera. Más allá de los grandes beneficios que su uso interno aporta a las personas con diabetes, el aloe vera es un aliado fundamental para tratar problemas como el pie diabético. Esta enfermedad puede provocar la pérdida de sensibilidad en los pies por el daño que se produce en los nervios. Entonces, el diabético puede no percibir que se ha lastimado y no nota cortaduras, una ampolla o una llaga. Si no son tratadas a tiempo, estas lesiones suelen provocar úlceras e infecciones. Sin embargo, si el paciente tiene la constancia de aplicarse a diario gel de aloe vera en sus pies, reducirá notablemente el riesgo de padecer esta condición. Entre los beneficios de utilizar el gel de aloe vera en esta zona del cuerpo tan sensible para el diabético, podemos señalar: mantiene la piel hidratada, favorece la cicatrización, calma el dolor, previene la aparición de grietas. El aloe debe aplicarse con un masaje suave. Debemos evitar que se introduzca entre los dedos, ya que, si esa zona permanece húmeda, es posible que aparezcan hongos.